Salmos 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermano querido, quiero que guardes ese versículo en tu corazón mientras me escuchas. No lo repitas como una frase bonita. Respíralo. Porque cuando uno siente que ha perdido el autoestima, cuando siente que su futuro se volvió borroso, estas palabras no son poesía, son oxígeno. Déjame empezar contándote algo que vi hace poco. Un muchacho de unos 30 y tantos años llegó a la iglesia un martes en la tarde. Se sentó atrás, como queriendo que nadie lo notara. Tenía buen aspecto, bien vestido, pero su mirada estaba apagada. Cuando terminó la reunión, se me acercó y me dijo: «Hermana, yo antes soñaba en grande. Sentía que Dios tenía algo conmigo, pero me equivoqué, tomé malas decisiones, y ahora cuando alguien habla de fe, me molesta. Cuando alguien habla de propósito, me incomoda. Siento que Dios ya no cuenta conmigo». Mientras hablaba, movía las manos con nerviosismo. No estaba enojado con Dios, estaba decepcionado de sí mismo. Y eso, mi hermano, duele más. Me contó que había intentado emprender un negocio, que fracasó, que su pareja le había dicho que su fe era una pérdida de tiempo, que algunos familiares se burlaban cuando hablaba de lo que Dios podía hacer. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a callar. Empezó a reducir sus sueños. Empezó a dudar de lo que antes sabía con convicción. Lo más triste no fue el fracaso del negocio, fue que dejó de creer que Dios podía usarlo. Eso fue lo que le rompió el alma. Y mientras él hablaba, yo recordaba a un hombre de la Biblia que también pasó por momentos donde todo parecía oscuro. No un hombre cualquiera, sino David, ese mismo que escribió el salmo que leímos al inicio. David no escribió «El Señor es mi luz» desde un palacio tranquilo, con aire fresco y música suave de fondo. No, hijo, lo escribió en medio de persecuciones, traiciones y peligros reales. Hubo temporadas donde lo acusaron injustamente, otras donde su propio mentor quiso matarlo. Hubo momentos donde tuvo que esconderse en cuevas, dormir en el desierto, huir como si fuera un criminal. Imagínate eso. El hombre ungido para ser rey, escondido. El elegido, rechazado. El valiente que derrotó a un gigante, sintiéndose pequeño frente a sus propias circunstancias. Pero aquí está lo hermoso. David aprendió algo en la oscuridad que no habría aprendido bajo los reflectores. Aprendió que su identidad no dependía del aplauso, ni de la aprobación, ni de la estabilidad externa. Aprendió que cuando todo alrededor se tambalea, Dios sigue firme. David evolucionó. No nació con esa confianza inquebrantable, la fue construyendo entre lágrimas. Hubo salmos donde preguntó: «¿Hasta cuándo, Señor?». Hubo noches donde su almohada se empapó, pero en medio de todo, eligió recordar quién era Dios. Y entonces escribió: «El Señor es mi luz». No dijo: «Mi talento es mi luz». No dijo: «Mi posición es mi luz». Dijo: «El Señor». Ahí está la clave, hermano. Ahora déjame hablarte con el corazón de una mujer mayor que ha visto muchas historias repetirse. Cuando uno pierde el autoestima, casi siempre es porque empezó a mirarse con los ojos equivocados. Te miraste a través del fracaso, te miraste a través de la crítica. Te miraste a través de lo que alguien dijo cuando estaba herido o molesto. Y esa mirada distorsionada se volvió tu espejo. Pero Dios no te mira así. Hay algo que quiero que entiendas en esta etapa de tu vida. Tu valor no disminuye porque alguien no lo reconozca. Tu propósito no se cancela porque hayas cometido errores. Y tu futuro no se borra porque ahora no lo veas claro. Quizá alguien desacreditó tu fe. Quizá alguien se burló cuando hablaste de lo que Dios te mostró. Tal vez escuchaste frases como: «Eso es fantasía», «Madure», «Sea realista». Y poco a poco empezaste a dudar. Pero la fe no es infantil.
La fe es valentía. Permíteme hacer otro pequeño paralelo. Piensa en Pedro, ese hombre impulsivo, apasionado, que prometió no negar jamás a Jesús, y luego lo negó 3 veces. Imagínate la vergüenza, imagínate la culpa, imagínate mirarse al espejo después de haber fallado en lo que juró defender. Muchos en su lugar habrían dicho, ya no sirvo, Dios no puede usar a alguien como yo. Pero Jesús no lo descartó, lo restauró, lo volvió a llamar, lo volvió a afirmar. Pedro pasó de negar por miedo a predicar con valentía frente a multitudes. Comparaciones son trampas silenciosas, te roban la gratitud y te nublan la visión. El enemigo de tu propósito no siempre es el fracaso, a veces es la vergüenza, porque la vergüenza te susurra, no vuelvas a intentarlo. La vergüenza te dice, no hables de Dios, te van a juzgar. La vergüenza te empuja a esconderte, pero Dios no te llamó a esconderte. Quiero que recuerdes esto, la luz no sirve en medio de la luz se nota en la oscuridad. Y si ahora mismo sientes que estás atravesando una temporada oscura, no significa que Dios se fue. Puede significar que es el escenario perfecto para que su luz se manifieste a través de ti. Hay otra historia que me conmueve mucho, la de Job. Ese hombre perdió bienes, perdió salud, perdió hijos, y aún así, en medio del dolor más profundo, hubo un momento donde declaró su confianza en Dios. No entendía todo, no tenía respuestas claras, pero eligió no soltar su fe. Y mira, no te estoy diciendo que finjas que no duele. No te estoy pidiendo que sonrías cuando por dentro estás cansado. Te estoy invitando a algo más profundo, a no desconectarte de la fuente de tu luz. Porque cuando te desconectas de Dios, empiezas a creer versiones distorsionadas de ti mismo. Tal vez tú eras ese hombre que soñaba con liderar, con servir, con emprender algo grande, y ahora te conformas con sobrevivir. Tal vez antes orabas con expectativa, y ahora oras por rutina. Tal vez antes te veías como un instrumento de Dios, y ahora te ves como un error ambulante. Escúchame bien, eso no viene de Dios. Dios corrige, sí. Dios disciplina, sí. Pero Dios no humilla para destruir, corrige para restaurar. Aquí es donde quiero hacer una pausa natural en esta conversación y decir algo importante, no como obligación, sino como invitación de corazón. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal, y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento. No lo hagas por números, hazlo porque tal vez alguien cercano a ti está luchando en silencio con la misma pérdida de autoestima que tú has sentido. Volviendo a lo nuestro, hay algo que aprendí después de más de 60 años caminando con el Señor. La vida no se trata de no caer, se trata de levantarse con una revelación más profunda de quién es Dios. David cayó, Pedro cayó, Job fue quebrantado, y aún así, sus historias no se definen por el momento más oscuro, sino por la fidelidad de Dios en medio de ese momento. A veces la razón por la que te sientes sin visión de futuro es porque estás mirando demasiado lejos sin fortalecer el presente. El futuro no se construye en un salto gigante, se construye en decisiones pequeñas, diarias, consistentes. Hoy decides volver a orar con sinceridad. Hoy decides no responder con amargura. Hoy decides cuidar tu mente. Hoy decides no permitir que la crítica defina tu identidad. Y cuando haces eso repetidamente, algo empieza a reconstruirse dentro de ti. La autoestima sana no nace del orgullo, nace del entendimiento de que eres amado por Dios. Y quiero decirte algo muy claro, aunque suene fuerte, quedarte en la autocompasión no honra a Dios. Él no envió a su Hijo para que tú vivas encogido dudando de tu valor. Él te creó con intención. Tal vez no eres perfecto. Tal vez has cometido errores serios, pero Dios no se sorprendió por ellos, y aún así decidió amarte. Cuando David dijo, «El Señor es mi fortaleza», estaba reconociendo que su fuerza no venía de su historial impecable, venía de la presencia de Dios. Eso también es para ti. Hermano, levanta un poco la cabeza, no con arrogancia, con dignidad, la dignidad de saber que tu historia no ha terminado.
Tal vez este sea el momento donde Dios está puliendo tu carácter más que tu reputación, y eso es más valioso a largo plazo. Quiero que esta conversación quede sembrada en tu corazón como una semilla. No busques sentir un cambio instantáneo y dramático. Busca pequeños ajustes internos. Cada vez que venga un pensamiento de inutilidad, respóndele con la verdad. Cada vez que sientas que tu futuro es incierto, recuerda que Dios ya está en ese futuro. No eres el único que ha pasado por esta temporada, pero sí eres responsable de decidir cómo la atraviesas. Y yo, como una consejera mayor que ha visto a muchos hombres levantarse después de creer que no podían, te digo con firmeza y cariño, no te rindas ahora. No apagues la fe por comentarios pasajeros. No entierres tu visión porque alguien no la entendió. Dios sigue siendo tu luz, y cuando la luz está encendida, la oscuridad no tiene la última palabra. Respira, ora, levántate otra vez. Todavía hay propósito en ti, todavía hay camino por delante, y mientras Dios sea tu fortaleza, no estás acabado, estás siendo formado. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma, apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Hermano querido, retomemos esta conversación donde la dejamos, porque lo que estamos hablando no es superficial. Estamos tocando heridas reales, esas que no siempre se ven, pero que pesan todos los días. Estamos hablando de cuando la autoestima se fractura, cuando la visión de futuro se nubla y cuando la fe empieza a sentirse más frágil de lo que uno quisiera admitir. Quiero hablarte con claridad, con cariño, pero también con firmeza, porque hay algo que he aprendido con los años. Muchas veces no es la circunstancia la que nos destruye, sino la interpretación que hacemos de ella. Ahí empieza el error. Y cuando identificamos el error, entonces podemos caminar hacia la solución. El primer error, y tal vez el más común, es creer que un fracaso define tu identidad. Fallaste en un negocio, en una relación, en una decisión importante, y de pronto esa experiencia se convirtió en una etiqueta. Ya no dices me equivoqué, sino soy un fracaso. ¿Ves la diferencia? Una cosa es reconocer un error, otra muy distinta es convertirlo en tu nombre. Cuando haces eso, empiezas a mirarte desde la derrota. Cada nueva oportunidad la enfrentas con miedo, cada proyecto lo ves con sospecha, cada palabra de crítica la tomas como confirmación de que no sirves. Ese es el error silencioso que va debilitando tu autoestima. La solución comienza cuando separas tu valor de tus resultados. Tú no eres tu peor momento, no eres la suma de tus tropiezos, eres una persona en proceso. Y el proceso incluye errores, aprendizajes y segundas oportunidades. Cuando entiendes eso, algo se afloja por dentro, dejas de castigarte y empiezas a crecer. El segundo error es permitir que la voz de otros tenga más peso que la voz de Dios en tu vida. Quizá alguien desacreditó tu fe. Tal vez se burlaron cuando hablaste de lo que creías que Dios estaba poniendo en tu corazón. Y poco a poco, en lugar de fortalecer tu convicción, empezaste a cuestionarla para evitar el rechazo. Mira, es muy humano querer aprobación. Todos la queremos. Pero cuando tu identidad depende de la validación externa, vives en una montaña rusa emocional. Si te aplauden, te sientes valioso. Si te critican, te desmoronas. La solución no es volverte insensible ni orgulloso. La solución es anclar tu identidad en algo más firme que la opinión cambiante de las personas. Cuando sabes quién eres delante de Dios, la crítica duele menos y el aplauso no te intoxica. Empiezas a vivir con equilibrio. El tercer error es comparar tu proceso con el de otros. Compararte es una forma muy sutil de sabotear tu paz. Ves a alguien avanzar más rápido, prosperar, consolidarse, y te preguntas ¿qué hiciste mal? Empiezas a medir tu valor en función del progreso ajeno. Pero cada historia tiene ritmos distintos.
Hay procesos que se cocinan a fuego lento. Hay temporadas de aparente estancamiento que en realidad son temporadas de formación profunda. Si comparas la parte visible de la vida de otros con la parte invisible de la tuya, siempre vas a salir perdiendo. La solución aquí es enfocarte en tu propio crecimiento, preguntarte, ¿estoy siendo hoy mejor que ayer? ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy madurando? El progreso verdadero no siempre se nota por fuera primero, muchas veces empieza por dentro. Ahora quiero hablarte de un error que duele reconocer, la autocompasión prolongada. No estoy hablando de sentir tristeza o decepción, eso es natural. Hablo de quedarte instalado en el papel de víctima, repitiendo la historia del dolor una y otra vez sin permitirte avanzar. Cuando te identificas demasiado con tu herida, empiezas a defenderla. Te cuesta soltar el rencor porque el rencor se volvió parte de tu narrativa. Te cuesta volver a intentar, porque el miedo te da una sensación falsa de protección. La solución es asumir responsabilidad sin cargar culpa eterna. Sí, hubo decisiones equivocadas. Sí, hubo factores externos, pero hoy tú puedes decidir cómo responder. La responsabilidad te devuelve poder, la culpa te lo quita. Otro error frecuente es desconectarte espiritualmente cuando más necesitas conexión. Cuando la autoestima baja, muchos dejan de orar con sinceridad, se alejan poco a poco, ya no leen, ya no buscan, ya no se exponen a espacios que podrían fortalecerlos, y lo justifican diciendo que no se sienten dignos. Pero precisamente cuando te sientes débil es cuando más necesitas acercarte a la fuente. Alejarte no te protege, te aísla, y el aislamiento es terreno fértil para pensamientos distorsionados. La solución es volver aunque no tengas ganas, volver aunque te sientas pequeño, volver aunque tu fe no se sienta gigante. La constancia en lo pequeño reconstruye lo grande. No necesitas una emoción intensa, necesitas una decisión firme. Ahora quiero hablarte de la visión de futuro. Cuando la autoestima cae, el futuro se ve gris. Ya no imaginas posibilidades, imaginas límites. Te cuesta proyectarte, soñar, planear. Es como si la mente se hubiera acostumbrado a la versión más reducida de tu vida. Ese es otro error, aceptar como permanente lo que es temporal. Las temporadas cambian, las circunstancias evolucionan. Lo que hoy parece cerrado, mañana puede abrirse, pero si tú decides internamente que ya no hay nada más para ti, dejas de buscar puertas. La solución es permitirte soñar otra vez, aunque sea en pequeño. No necesitas visualizar todo tu futuro hoy, solo necesitas creer que aún hay capítulos por escribir. La esperanza no es ingenuidad, es combustible. Hay algo que quiero decirte con mucho cuidado y mucho amor. A veces te has hablado peor de lo que cualquier enemigo podría hablarte. Te has dicho palabras duras, descalificadoras, crueles. Te has recordado tus errores con un tono implacable. Eso también es un error, porque la manera en que te hablas moldea tu percepción de ti mismo. Si constantemente te repites que no puedes, que no sirves, que ya pasó tu tiempo, tu mente empieza a aceptarlo como verdad. La solución es empezar a reemplazar esas frases internas por verdad consciente. No es repetir frases vacías frente al espejo, es recordarte principios sólidos. Es decir, estoy en proceso, puedo aprender. Dios no ha terminado conmigo. Poco a poco, esa nueva narrativa comienza a transformar tu interior. Y ahora quiero entrar en algo más profundo, el orgullo disfrazado de falsa humildad. A veces dices, yo no sirvo, yo no puedo, yo ya no tengo nada que aportar. Y suena humilde, pero en realidad es una forma de centrar todo en tu propia percepción limitada. La verdadera humildad reconoce debilidades, pero también acepta la gracia. Acepta que Dios puede usar incluso lo frágil. Cuando te niegas a levantarte porque te sientes indigno,
estás ignorando el poder restaurador de Dios. La solución es aceptar que no eres autosuficiente, pero tampoco eres inútil. Eres dependiente de Dios, y eso no es debilidad, es sabiduría. Déjame hablarte del miedo. El miedo a volver a fallar paraliza más que el fracaso mismo. Te quedas en una zona cómoda que en realidad no es cómoda, solo es conocida. Prefieres la frustración familiar antes que el riesgo de intentar algo nuevo. Ese es otro error, confundir seguridad con estancamiento. La verdadera seguridad no está en no intentar, está en saber que aunque intentes y tropieces, puedes levantarte. La solución es dar pasos pequeños pero intencionales. No tienes que hacer un cambio radical mañana, pero sí puedes hacer algo diferente hoy. Una llamada, una idea, una conversación, una decisión de ordenar tus pensamientos. El movimiento rompe la parálisis. Quiero que entiendas algo muy importante. Dios no solo está interesado en tu éxito externo, está interesado en tu carácter, y a veces permite procesos que incomodan para fortalecer áreas internas que de otro modo permanecerían débiles. Si solo miras lo que perdiste, te amargas, pero si miras lo que estás aprendiendo, creces. Esa perspectiva cambia todo. Ahora bien, no quiero que confundas esto con resignación. No se trata de decir, así es la vida, y conformarte. Se trata de decir, estoy aprendiendo, estoy creciendo, y voy a volver a intentarlo con más sabiduría. Tal vez hoy no tienes la misma energía de antes. Tal vez tus sueños se sienten más cautelosos. Está bien, la madurez no elimina la pasión, la enfoca. Hay hombres que después de una gran caída se levantan más sabios, más compasivos, más firmes, no porque la caída fue buena en sí misma, sino porque eligieron aprender en lugar de rendirse. Y aquí quiero hacer una transición hacia algo esencial, la gratitud. Cuando la autoestima baja, la mente se enfoca solo en lo que falta. Olvidas lo que sí tienes. Olvidas las pequeñas victorias. Olvidas las personas que aún están a tu lado. Practicar gratitud significa no negar los problemas. Significa equilibrar la mirada. Cuando agradeces lo que permanece, tu corazón se fortalece para reconstruir lo que se perdió. Hermano, la solución completa no es instantánea, es un camino. Es identificar el error, reconocerlo sin excusas y luego dar pasos concretos hacia el cambio. Es un proceso honesto. Quiero que imagines tu vida dentro de 5 años si decides hoy no rendirte. No perfecto, no idealizado, pero más sólido, más maduro, más centrado. Eso es posible. Y también quiero que imagines tu vida dentro de 5 años si decides quedarte donde estás, alimentando la duda, evitando el riesgo, repitiendo la narrativa del fracaso. Esa imagen debería incomodarte lo suficiente como para impulsarte a actuar. No estás aquí para sobrevivir encogido. Estás aquí para crecer, para aportar, para servir, para vivir con propósito. La autoestima sana no es arrogancia, es reconocer que tienes algo que dar. Permíteme ir cerrando esta conversación con una reflexión que nace desde lo profundo de mi corazón. La vida no siempre te va a tratar con suavidad. Habrá temporadas duras, habrá decepciones, habrá momentos donde sientas que tu fe es pequeña. Pero lo que determina tu destino no es la ausencia de dificultades, sino la decisión de perseverar. No te juzgues por haber dudado. Júzgate si acaso por quedarte en la duda sin buscar luz. Hoy puedes decidir volver a creer, volver a intentar, volver a confiar. No porque todo esté resuelto, sino porque entiendes que tu valor no depende de un resultado puntual. Te animo a que no guardes silencio. Si algo de lo que hablamos tocó tu corazón,
Compártelo en los comentarios. A veces poner en palabras lo que uno siente es el primer paso hacia la sanidad. Dale me gusta a este contenido si sabes que necesitas recordarlo más de una vez. Y suscríbete al canal si quieres seguir creciendo, reflexionando y fortaleciendo tu fe paso a paso. No lo hagas por costumbre. Hazlo como una decisión consciente de rodearte de mensajes que edifiquen en lugar de debilitarte. Recuerda esto: tu historia no terminó en tu último error, tu valor no se redujo por una mala temporada y tu futuro no está cancelado porque hoy se vea incierto. Levántate con calma, pero levántate. Cree con humildad, pero cree. Camina con prudencia, pero camina. Todavía hay propósito en ti, y mientras haya propósito, hay esperanza.